muchas gracias al equipo de alabanza por la música, por este tiempo. Decíamos ayer que si podemos resumir la Iglesia en una sola palabra, esa palabra que resuma lo que es la Iglesia es relacional. La Iglesia está llamada a la relación con Dios, a la relación los unos con los otros y también a la relación con el entorno en el que vivimos, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Y queremos enfocarnos en este año 2022 en recuperar esas relaciones rotas por el COVID. Entonces, estamos ya en un punto en el que debemos de ir recuperando esos encuentros, ese quedar para tomar café, ¿de acuerdo? Ese asistir a los grupos pequeños, asistir de manera presencial a la iglesia, recuperar relaciones que el COVID ha roto, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el enfoque a lo largo de este año y estamos con el proyecto de hacer un retiro de iglesia, poder alquilar un sitio por ahí en el campo, pasar unos días, pero cuando ya todos podamos estar, cuando ya el COVID ya no sea un obstáculo, ¿de acuerdo? También volver a la ruta de senderismo que hacíamos, ya al aire libre, eso ya es más factible, recuperando relaciones. Así que piensa en esas personas que invitabas a casa a tomar café o a comer y poquito a poco ir retomando esas relaciones que se han perdido. Muy bien, estamos en el año 7 de la historia de la Iglesia de Jerusalén. Ya han pasado 7 años y los primeros días de esos 7 años pues eran idílicos, eran fantásticos, es el inicio de todas las cosas. Pero esos buenos tiempos de la Iglesia van quedando poco a poco atrás. Ahora viene la oposición, ahora viene la dificultad, ahora viene la persecución. Decíamos también en mensajes anteriores que hay dos poderes que operan en el mundo, ¿de acuerdo? Y que la literatura y el cine recogen muy bien, el bien y el mal, ¿no? Eso está ahí, ¿de acuerdo? Y esos dos poderes se enfocan principalmente en la Iglesia. Ese poder, primero, está en contra de la Iglesia, quiere frenarla, quiere pararla, quiere destruirla, pero hay otro poder que es el poder de Dios que está ahí para sostenerla, para utilizarla y para expandirla por el mundo. Y ya sabemos cuando leemos el libro de Apocalipsis cuál de los dos poderes va a ganar. ¿De acuerdo? El libro de Apocalipsis contesta esa pregunta, ¿quién es realmente el que manda, el que reina en la historia? Por lo tanto, como decía, ahora la oposición más recia, más dura, más violenta se presenta y se están cumpliendo las palabras de Pablo, aquel que fue perseguidor de la iglesia, como vamos a ver, pues que él dice en un momento de su vida que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto no es el evangelio de la prosperidad. O sea, si tú eres cristiano, todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran ser coherentes con su fe, todos los que quieran ser fieles al Señor, van a vivir en ese mundo que está en contra de eso, ¿de acuerdo? Y van a padecer de alguna manera, de una manera o de otra, van a padecer persecución. Por lo tanto, hoy nos toca otro episodio de persecución que vemos que aumenta en virulencia y que hasta el punto de que acaba con la vida de Esteban, que fue uno de los diáconos escogidos en el capítulo anterior. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 8, en adelante. Mirad, ahora decíamos que en esta primera etapa principalmente aparece, el personaje principal es Pedro, de acuerdo a los apóstoles, pero ya en esta segunda etapa que vamos a ir entrando poco a poco ya vemos que aparecen otros personajes. Aquí ya vemos a Esteban, vemos también a Felipe un poco más adelante y ya en este pasaje de hoy ya vamos a ver a Pedro, cómo Lucas cómo Lucas está introduciendo ya a Pablo en la historia de la iglesia, aún siendo todavía no cristiano, siendo el perseguidor de la iglesia. Por lo tanto, estamos viendo aquí ya personajes nuevos. Y este texto realmente es uno de los textos más extensos del libro de los Hechos. Va a recoger un mensaje que es uno de los mensajes, bueno, es el mensaje más largo del libro de los Hechos. Muy interesante, pero no vamos a poder leer porque va del capítulo 6 hasta el capítulo 8. Así que hoy vamos a dar un salto de 2 capítulos y vamos a avanzar en la exposición de Hechos en 2 capítulos en un día. ¿De acuerdo? Dice la primera parte, dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba.
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaba siendo acusado. Sin embargo, él mantiene su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote, que era el presidente del Sanedrín, le pregunta: ¿es esto así? ¿Vale? Entonces vemos a Esteban, uno de los diáconos, que ejerce su labor y además dice que hace grandes prodigios y señales entre el pueblo. No son solo los apóstoles, sino aquí también vemos que Esteban hace eso. Y también es una persona extraordinaria, por lo que vamos a ver. Y termina, como antes habían terminado los apóstoles, él termina ante el Sanedrín, en un juicio ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote, vistos los cargos, las acusaciones, le pregunta a él: ¿esto es realmente así? ¿De acuerdo? Y entonces, versículo 2 dice: y él dijo. Y aquí viene su defensa y aquí viene su mensaje. Un mensaje que no vamos a leer, como dice, porque es muy largo, porque va hasta el versículo 53 del capítulo 7, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, en el 54, versículo 54, ¿de acuerdo? Dice: oyendo estas cosas, cuando él se defendió y expuso un mensaje magistral, el mensaje de Esteban es muy interesante. ¿De acuerdo? Porque él no lo llevaba preparado, no lo llevaba en un papel, no, sino que eso le salió. Y entonces un mensaje tan poderoso como ese que le sale en ese momento demuestra la profundidad bíblica que tenía y el conocimiento de la escritura que tenía Esteban, ¿no? Porque, como decía, es muy largo, pero os animo a que lo leáis. Y entonces, una vez que él termina ese mensaje, pues dice: oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Es lo que hace un perro cuando está rabioso, ¿no? Que cruje los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Veis? Ya introduce Lucas aquí al apóstol Pablo, ¿de acuerdo?, en la historia. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mira, este suceso de Esteban marca, y este capítulo, hasta aquí, acaba la primera etapa de la iglesia en Jerusalén. ¿De acuerdo? Esos 7 años de cristianismo en Jerusalén. Que ahora, con el inicio de la persecución contra Esteban y contra lo que viene después, como vamos a ver, ¿de acuerdo? Pues, y este joven Saulo va a tener una parte principal en esa persecución, pues va a llevar a la iglesia a la segunda etapa, a la segunda fase de esa expansión. No olvidemos que Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, primera etapa, Judea y Samaria, segunda etapa, y hasta lo último de la tierra. ¿De acuerdo? Entonces esta segunda etapa tuvo que ser una etapa que Dios empujó de alguna manera para que la iglesia saliera de su comodidad después de 7 años y se lanzara a cumplir la evangelización en Judea y en Samaria. Por lo tanto, vamos a entrar en esa segunda etapa de la expansión del cristianismo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este pasaje tan extenso vemos 3 cosas. Vamos a ver 3 cosas hoy. En primer lugar, una acusación que se produce contra Esteban, cómo él se defiende con un mensaje extraordinario. Y vamos a ver la condena. Al final, pues es condenado, ¿de acuerdo? Pero que no pueden resistir a aquello que están escuchando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver en primer lugar la acusación. Dice el texto que estaba lleno del Espíritu Santo y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De nuevo, vemos aquí al Sanedrín actuando contra el cristianismo. Y en esta vez era Esteban. Ya no son los apóstoles el objeto del ataque del Sanedrín, sino que ahora ya son todos los cristianos, porque vemos aquí a Esteban y también vamos a ver más adelante que a toda la iglesia en general,
puesto que esta situación provoca que la iglesia fuese dispersada por Judea y por Samaria. Vemos que en este caso Esteban es el acusado. Dice Lucas que estaba lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. También podemos añadir ahí, cuando estudiamos la vida de Esteban, que era una persona muy valiente, muy conocedora de la Escritura y poderoso en palabra. Cuando él se pone a hablar, no pueden resistir la autoridad, el conocimiento, la profundidad de sus palabras. Y eso, en lugar de aceptar eso que está diciendo Esteban, prefieren cargarse a Esteban, rechazar, como hicieron también con Jesús. Ese fue el acusado en este caso. ¿Quiénes eran los acusadores? Mirad, aquí dice Lucas que se levantaron unos de la sinagoga. Bien, hasta aquí podríamos decir que el que atacaba a la iglesia y a los cristianos eran los sacerdotes, los fariseos, los escribas y el Sanedrín. Pero aquí ahora se une otra parte de la sociedad judía, que eran las sinagogas. Las sinagogas se establecieron en el tiempo del exilio en Babilonia. Como el templo fue destruido, y el templo era su lugar de reunión para los judíos, cuando están dispersos, cuando están en Babilonia, ahí no hay templo. Entonces ahí surgen las sinagogas por la necesidad que tenían los judíos de reunirse y de recordar la Torá, de recordar la ley, ¿de acuerdo? Y entonces esa institución de la sinagoga se mantuvo, y de hecho se mantiene, el templo ya no existe, y se mantiene en el mundo. Hay sinagogas, los judíos en todo el mundo en la actualidad se reúnen en sinagogas. Bien, lo interesante aquí es que ya a ese movimiento de oposición ahora se unen las sinagogas. Dice que eran las sinagogas de los libertos y otros líderes de la sinagoga. Ahora aquí hay una discusión si era una sola sinagoga, porque se mencionan lugares aquí, ¿de acuerdo? Dice de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Disputaban con Esteban. El tema es, lo que estudian en el pasaje, de si se refiere a sinagogas en todos esos sitios, o que estas personas que formaban la sinagoga en Jerusalén, ¿de acuerdo?, que habían sido esclavos y ahora son libertos, por eso la sinagoga de los libertos, pues estaba compuesta por gente de todos esos sitios, ¿vale? Sea como sea, era una sinagoga en Jerusalén la que se une al Sanedrín y en este caso ataca a Esteban. ¿Cuál es el motivo por el que lo hacen? Que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Fijaros. Ya no son los apóstoles los que están predicando, sino que ahora es Esteban, uno de los diáconos, y está en su tarea, como habíamos dicho, pero también él predicaba. Tenía varios dones, estamos viendo los dones espirituales, y él tenía, como vamos a ver, tenía varios dones. Felipe, que también, lo vamos a ver la semana que viene. Felipe era también un diácono y también era evangelista. Felipe fue el que fue a Samaria a predicar a los samaritanos, lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero es que no podían resistir el poder de esta persona y los milagros que hacía, los prodigios y las señales que hacía entre el pueblo, ¿no? Y claro, eso no lo podían ellos soportar. Entonces, ¿cuál fue el método que utilizaron para acabar con Esteban? Dice que sobornaron. Mira, aquí está el mundo oscuro, se mueve de la misma manera siempre. Esto se da en todos los sitios, no solamente en el ámbito religioso, sino que se da en todos los ámbitos. Tú tienes a alguien entre ceja y ceja, y dices, ¿cómo puedo yo ir a por él? Vamos a ver, entonces, ¿me entendéis? Hay un proceso para ver si podemos a esa persona quitarla de en medio. Eso se da mucho en el mundo político, ¿no? Se puede ver los tejemanejes para... Aparecen vídeos y cosas previamente antes de las elecciones, ¿no? Eso estaba en un cajón. Pero queremos acabar con esta persona, vamos a sacar ahora que interesa, en fin, esta es cómo se mueve la oscuridad, ¿de acuerdo?, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, ¿no? Dice que sobornan a unos para que dijesen que habían oído hablar a Esteban palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mentira. O sea, cuando tú analizas el mensaje, no era eso. ¿De acuerdo? Y ahora soliviantan al pueblo. Siempre hay unos cabecillas que se buscan apoyos a otros, y en este caso al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron, o sea, le cogieron y lo llevaron preso al concilio. Como había que celebrar un juicio, pues dice que pusieron testigos falsos. No solamente compran
a personas, sino que también compran testigos falsos. ¿Y cuál es la acusación que presentan ante el concilio? 3 cosas. Dice que habla contra este sitio y contra la ley. Habla de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que va a destruir el templo y también que éste va a cambiar las costumbres de nuestra cultura que nos trajo el gran Moisés. O sea, nosotros respetamos a Moisés y él quiere cargarse lo que podríamos decir que son los 3 pilares de la fe judaica, judía, ¿de acuerdo? El templo, a Moisés y sus costumbres. Está atacando nuestros valores principales, ¿de acuerdo? Ahora, seguro que Esteban, como dijo, no dijo eso. Dice el texto claramente que sobornaron a gente para que dijesen que habían oído que Esteban decía eso. Es coger algo que dice Esteban y manipularlo. O sea, tú dijiste. Ese tú dijiste sigue siendo una estrategia para atacar a una persona. ¿A que sí? En algún momento, en un contexto determinado, una persona dice algo y aquel que quiere buscarte las cosquillas coge algo que has dicho, lo tuerce, lo manipula y dice, este ha dicho eso. Dice, pero yo no he dicho eso. Yo he dicho esto, pero... Entonces, esa era la intención de estos testigos falsos, torcer, coger esas palabras de Esteban que en ningún momento son lo que ellos dicen que son, porque está su mensaje ahí, ¿de acuerdo? Y entonces las tergiversan y las interpretan a su manera para acusarle. El objetivo es claro y simple. O sea, atacar a un líder de la iglesia, desacreditarle y hacer daño a la iglesia. Y ese será siempre, en el ámbito de la iglesia y en el ámbito espiritual, siempre será una estrategia que el enemigo utilice. Coger las palabras de alguien, utilizarlas, manipularlas. Tú dijiste esto y eso no puede ser, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Bien, ¿qué hace Esteban? Pues dice que todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, hay unas tremendas acusaciones contra él, ¿no? Mentiras, calumnias, todo eso. Dice que cuando le ven el rostro de un ángel. O sea, esto es admirable porque es muy similar a la actitud de Jesús cuando estaba siendo maltratado también, ¿no? O sea, que en ningún momento Esteban muestra enfado, o sea, responde con mal genio, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, él recibe todo eso con una actitud, un rostro como de un ángel. No devolvió el insulto como hacía Jesús, ¿no? Que cuando le insultaban no respondía con maldición, etcétera, ¿no? Muy semejante. La muerte de Esteban es muy semejante. Al final pide por el perdón de estas personas que le están matando. Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. Fue lo que hizo Jesús también. Bien, entonces, ese es la introducción, podríamos decir, al caso. Y entonces, la acusación, el juicio, la acusación, Esteban está allí ya delante de 71 personas, como vimos ya en una diapositiva, en un sitio que está justamente al lado del templo, es donde se reunía el Sanedrín. Entonces el sumo sacerdote se levanta y le dice, ¿es esto así? Estas acusaciones, tú has dicho eso, todo eso. Y como decía al principio, la defensa de Esteban es ese mensaje que no hemos leído, que es una de las exposiciones más largas, como decía antes, de los mensajes más largos del libro de los Hechos y de la Biblia, que demuestra el conocimiento que tenía Esteban de la palabra de Dios. O sea, que eso... porque lo que hace, ¿qué es lo que hace? Mira, el tema de su predicación está en el capítulo 7, ¿no? Está desde el 7 hasta más adelante, pero lo que hace es presentar la historia de Israel desde Abraham, ¿de acuerdo?, hasta los profetas, mostrando la rebeldía desde el principio en el corazón del pueblo de Dios contra los que Dios enviaba para hablarles de parte de Dios. Eso es una exposición magistral de la historia de Israel, empezando con Abraham y terminando con los profetas. Y la aplicación que hace después de esa exposición histórica de la historia de Israel, dice, versículo 51, esto sí lo vamos a leer, porque es la aplicación que él hace de la historia de Israel. Dice, duros de servir e incircuncisos de corazón, o sea, tenéis el corazón duro, además sois duros de cabeza, dice, y de oídos, o sea, de oídos. Dice, vosotros habéis resistido siempre, mirad la valentía también,
habéis resistido siempre al Espíritu Santo. Desde Abraham hasta los profetas, lo que habéis hecho es resistiros a lo que Dios estaba diciendo a través de los profetas. Dice, como vuestros padres habían hecho a lo largo de la historia, así también vosotros. O sea, no podéis decir, oye, mis padres, mira, pero yo no. No, tú también vosotros. Dice, y matando a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea, habéis matado a los profetas y ahora habéis matado al profeta con mayúsculas, que es Jesús. Lo crucificasteis, ¿no? Vosotros, dice, que recibisteis la ley por disposición de ángeles. O sea, quiere decir que habéis sido un pueblo privilegiado. O sea, que Dios os ha escogido, que Dios os ha hablado de manera extraordinaria. Dice, vosotros no habéis guardado aquello que Dios os ha dicho. Y termina diciendo, sois igual que ellos, sois duros de mollera, porque así se puede traducir la palabra esa, duros de cerviz, duros de mollera. Bien, pues entonces, después de eso, claro, decimos aquí, a veces decimos, oye, es que hay que tener cuidado, no queremos ofender a la gente, no, dice uno, bueno, aquí realmente Esteban fue muy claro, o sea, fue ofensivo. O sea, estaba diciendo la verdad. A veces la verdad es ofensiva. No queremos ofender a nadie, esa no es la intención. Pero la verdad que el Evangelio es ofensivo en un sentido. Le dice a la gente, tú eres pecador. Uy, esa palabra ya te saca de tus casillas, que te digan eso, ¿no? Pero eso es la historia del hombre caído, que no quiere aceptar eso, ¿no? Y entonces dice que, claro, ¿qué es lo que viene después de eso? ¿Qué viene? Una palmadita en la espalda y decirle a Esteban, oye, perdona, nos hemos equivocado contigo, la verdad, vamos de aquí adelante a hacer caso, que va. ¿Qué pasó con Jesús? Pues entonces dice, y esta es la condena, dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos no podían resistir eso, dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, 71 personas contra uno allí en la sala. Y lo cogieron, lo arrastraron, lo echaron fuera de la ciudad, porque es donde había que ajusticiar a la gente, como con Jesús, le crucificaron fuera de la ciudad y allí le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mirad, vamos a pensar un poquito en esto y ya terminaron. En primer lugar eran perros rabiosos. O sea, pero el contraste de Esteban, mientras que unos son perros rabiosos, Esteban era lleno del Espíritu Santo. No respondió de la misma manera. Es lleno del Espíritu Santo, controlando la situación, la situación injusta, etcétera, ¿no? Dice que él puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y él dijo, he que veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bien, eso era para ellos blasfemia. A los ojos de ellos eso era imperdonable lo que estaba diciendo, que estaba viendo. Porque estaba reconociendo que el Jesús que ellos crucificaron está a la diestra del Padre. ¿De acuerdo? Y entonces la pena por blasfemia era lapidación. Vamos a explicar eso. Ya sabemos que el Sanedrín, como estaban bajo el Imperio Romano prohibió a los judíos dictar una sentencia de muerte y ejecutar la sentencia. Bien, podían tener sus cuestiones religiosas, pero no tenían derecho ni autoridad para condenar a nadie ni ejecutar la pena. ¿Os acordáis que en el caso de Jesús tuvieron que llevarlo a Poncio Pilato? Poncio Pilato dijo, aquí yo no veo delito. Y entonces ellos decían, pues, crucifícale, y la presión, él no pudo resistir la presión, fue un político que se movía por intereses y entonces le dio el gusto al pueblo de entregar a Jesús a la cruz, ¿no? Pero solo el gobernador romano podía dictar esa sentencia y ejecutarla. Por lo tanto, todo demuestra que la muerte de Esteban, al igual, como he dicho, la de Jesús, era una muerte y un proceso injusto, ¿de acuerdo? Aunque hubo algunos resquicios de legalidad. Por ejemplo, no se podía acusar a nadie sin testigo. Bien, ellos tenían testigos, pero los habían sobornado. ¿De acuerdo? Le dan la oportunidad de defenderse, para que luego no puedan decir, hombre, que no ha tenido la oportunidad, pero al final la sentencia ya estaba echada.
Las cartas ya estaban echadas, ¿de acuerdo? Y entonces ellos decidieron ejecutar la condena cuando no les correspondía. Los estudiosos dicen, esto fue en el año 36, en el año 36 Poncio Pilato fue sustituido por Roma por otro. Y parece ser que utilizaron un vacío legal entre que llegaba otro y no había autoridad romana y ellos decidieron dictar la sentencia de muerte y ejecutarla cuando era ilegal. ¿Por qué lo hicieron? Lo que he dicho. Porque se produjo un vacío legal en cuanto al emperador romano Poncio Pilato, que era el mismo que, entre paréntesis, son los mismos que condenan a Jesús. El mismo Sanedrín, ¿de acuerdo? Y el mismo sacerdote que condena a Jesús, ¿de acuerdo? Ahora, mirad, la pena era lapidación y la ejecutan. Mira, hay un escrito del siglo II después de Cristo que se llama la Misná, que es un escrito interesante que recoge un poco la práctica judía, las costumbres, cómo hacían las cosas, y ahí. Hemos oído de este tema de cuando la mujer aquella que fue sorprendida en adulterio, ¿no? De acuerdo, también la apedrearon y decían, bueno, ¿eso cómo se hacía? ¿Qué es lo que hacían? Mira, entonces históricamente hay registros de cómo era eso, la lapidación. ¿Qué es la lapidación? ¿Cómo se hacía? Mira, pues la Misná nos recoge la práctica del apedreamiento o la lapidación. Mirad, cuando el juicio terminaba, el condenado es traído fuera del pueblo, arrastrado fuera del pueblo, como lo fue Jesús, para ser en este caso la pena no de cruz, que era la que ejecutaban los romanos, ¿de acuerdo? Los romanos ejecutaban la pena de muerte en la cruz, pero a los judíos les gustaba esto de coger la piedra y tirarle la piedra al otro, ¿de acuerdo? Entonces, apedrearlo. Mira, a 5 metros, dice, a 10 codos, a 5 metros del lugar donde lo iban a apedrear, le decían al condenado, confiesa, porque es lo que debes hacer, retrástate. Esto nos suena a la Inquisición. Se ve que la Inquisición toma estos usos también de aquí, de esta práctica, porque es lo que hacían la Inquisición en Sevilla cuando iban a quemar a alguien. Antes de quemarlo, decían, oye, tienes la oportunidad te vamos a quemar igual, pero por lo menos quedas bien, ¿de acuerdo? Entonces, a 5 metros del lugar, pues le paraba a la comitiva, ¿de acuerdo? Y le preguntaban a esta persona que confesara pues sus pecados, porque así formaría parte de los hijos de Dios. Evidentemente, él no lo hizo, y caminaban un poco más. Y a 2 metros del lugar, ¿de acuerdo? A 2 metros del lugar, le despojaban de su ropa, ¿de acuerdo? Y le lanzaban. Mira, la lapidación se efectuaba. Lo mismo que Jesús fue crucificado en un monte, el monte de la Calavera, en un sitio que los romanos solían utilizar las ejecuciones para escarmentar al pueblo. Por lo tanto, no lo hacían allí en un sitio donde nadie lo viera. Buscaban sitios prominentes para que todo el mundo viera lo que te iba a pasar si tú te rebelabas contra Roma, ¿de acuerdo? En este caso, la lapidación buscaban un terraplén. Buscaban un sitio donde tú pudieras tirar a la persona. ¿Os acordáis cuando que Jesús querían también despeñarle por un sitio? Entonces buscaban un sitio donde hubiera un terraplén, donde hubiera para poder tirar a la persona. Entonces, a 2 metros de ese terraplén, entonces pues le quitaban la ropa y le tiraban, le empujaban y le tiraban. Uno de los testigos de ese juicio tenían que empujar. Fijaros también la responsabilidad de los testigos. El testigo falso tiene la responsabilidad de tirar a la persona por el terraplén. Entonces, uno de los testigos pues le empuja por detrás, o sea, lo ponen por delante, lo ponen delante del terraplén a Esteban y el testigo viene por detrás y le empuja para que caiga boca abajo a la persona. Después lo ponen boca arriba para ver si se ha muerto. ¿De acuerdo? Si ha muerto por la caída. Si ha muerto por la caída, es suficiente. Ya está muerto. Pero si no está muerto, el segundo testigo coge una gran roca y la tira sobre su pecho, sobre su corazón. ¿De acuerdo? Para así causar definitivamente la muerte. Y si aún así sigue vivo, entonces todos los que están allí tienen que coger piedra y acabar con él. O sea, es una cosa en nombre de la religión, en nombre de Dios, fijaros. También lo que hizo la Inquisición.
Luego más adelante Pablo, el pobre arrepentido, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Dice, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Interesante que los testigos ponen sus ropas, los testigos también se quitan la ropa para tener comodidad a la hora de apedrear. Entonces, la costumbre era quitarte la ropa para poder lanzar mejor la piedra, ¿de acuerdo? Y entonces la ponías a los pies del que era el responsable de la ejecución. Cuando dice la pusieron a los pies de Pablo, quiere decir que el Sanedrín dio autoridad a Pablo, además lo dice, ya lo veremos la semana que viene, el Sanedrín le da autoridad a Pablo para que haga lo que quiera en contra de los cristianos. Entonces, cuando ponen la ropa, están poniendo y reconociendo que el responsable de la ejecución era Pablo. Por eso ponen la ropa a los pies de un joven. Mira, decía yo que la semana anterior que Pablo fue educado con un rabino muy famoso, que era Gamaliel. Y decíamos que Gamaliel, había dos bandos, podríamos decir, de interpretación de la ley. Uno era más condescendiente, más comprensivo, que Gamaliel fue el que dijo, no ataquéis a estos hombres, porque si esto es la obra de Dios, no vamos a estar luchando contra Dios. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? Pues resulta que, podríamos decir, el maestro es una persona que salvó la vida de los apóstoles, pero le sale un discípulo más radical que él. ¿Qué es? Yo pensaba en eso y digo, oye, Pablo estudia a los pies de una persona equilibrada, condescendiente, que salva la vida, pero él estaba allí diciendo, yo no estoy de acuerdo contigo, aquí mano dura. Y le salió a Gamaliel un discípulo que fue el que recibió los poderes del Sanedrín para perseguir a los cristianos, ¿de acuerdo? Así que ahí estaba Pablo ya. Y seguro que el ver a Esteban, cómo murió, perdonando a todos los que le estaban apedreando, marcó la vida de Pablo y fue un testimonio extraordinario para que Pablo finalmente se convirtiera. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mira, este pasaje también es un pasaje interesante para ver cómo mueren los cristianos. Es la muerte del primer mártir de la iglesia, ¿no? Y vemos que su espíritu va con el Señor. Señor, recibe mi espíritu. Cuando morimos, ¿dónde va nuestro espíritu? Lo recibe el Señor. ¿De acuerdo? El cuerpo duerme en la tumba, ¿de acuerdo? Y duerme, no dice que muere. Nunca se menciona la palabra muerte cuando se trata de la muerte de un cristiano. Duerme, su cuerpo duerme, espera la venida del Señor, el momento de la resurrección. Y de esta manera, perdonando a aquellos que le estaban apedreando, acusando injustamente, podemos ver que Dios está utilizando también esto para la expansión de la iglesia. Dice John Stott sobre esto, dice, podemos ver cómo la providencia de Dios se valió del testimonio de Esteban para promover la misión de la iglesia, tanto mediante la palabra como mediante la acción, tanto mediante la vida como mediante la muerte. ¿De acuerdo? Y muchos dicen que fue la sangre de los mártires la semilla de la iglesia. Después vinieron muchas más ejecuciones de cristianos, ¿de acuerdo? En el Coliseo romano y la persecución de Nerón y todo eso, ¿no? Pero ahí empezó un movimiento de persecución. Así que la iglesia va a moverse en medio de esos dos poderes que operan en el mundo. Uno para atacarla y otro para protegerla y para prosperarla. Y decíamos ayer en la reunión que cuando estamos en la iglesia estamos en lo que Jesús ama. Yo edificaré mi iglesia. Por lo tanto, estamos en el mejor sitio. Estamos en el lado correcto. Aunque, como decía, tengamos que sufrir
a veces los ataques de ese otro poder que quiere acabar con nuestra fe, con nuestro matrimonio, con nuestra iglesia, con nuestra vida, ¿de acuerdo? Y cuando leemos el libro de Apocalipsis vemos realmente quién va a ganar. ¿Quién va a ganar? El libro de Apocalipsis es eso. ¿Quién va a ganar de esos dos poderes? ¿De acuerdo? Y va a ganar el poder de Dios y el poder de su iglesia. Pues nada, mirad, un testimonio como ese, una fe tan fiel, tan firme como esa, fue utilizada por el Señor para la conversión más adelante, como veremos, del apóstol Pablo. Así que tu testimonio es importante, tu fidelidad al Señor es importante allí donde tú estés. También entiendas esto, Jesús lo advirtió, que si a mí me han hecho eso, también lo van a hacer vosotros. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os pasase. Eso va a pasar, porque las puertas del Hades quieren tragarse a la iglesia, pero Jesús ha prometido que no prevalecerán contra ella. Como decía el otro día, el Sanedrín desapareció, el movimiento fariseo desapareció, pero la iglesia sigue aquí. Y la iglesia es el plan de Dios para el mundo y Él la va a guardar, la va a proteger y la va a utilizar, aunque a veces la utilice en medio de la adversidad, de la persecución, para que su reino se siga extendiendo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el ejemplo y el testimonio de Esteban, Señor, y te pedimos también fortaleza, también denuedo para ser fiel a ti a nivel personal y a nivel de iglesia también, en los momentos duros, en los momentos difíciles, Señor. Y te damos gracias porque también vemos que tú tienes el control de la historia y tú la llevas hacia tu propósito, que es la victoria de tu pueblo y de tu plan para el mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.